Aquí empieza Inclusión, una cultura educativa para todos. En CME Online abrimos las puertas para la participación de un equipo multidisciplinario de habla hispana con el objeto que quienes escuchemos el programa podamos manejar de una manera asertiva y oportuna los problemas de aprendizaje y la discapacidad. Liderado este programa por un equipo de educadoras especiales apoyadas por fonoaudiólogos, neuropsicólogos y psiquiatras, tiene por objeto servir de enlace entre la escuela y el servicio de salud. Bienvenidos. Somos un grupo de licenciadas en Educación Especial egresadas de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, creadoras del grupo TIPS de Educación Inclusiva. Inclusión, una cultura educativa para todos. Un saludo fraterno para CME Online, la radio para los profesionales de la salud de habla hispana alrededor del mundo. Vamos a desarrollar el tema de barreras de aprendizaje respecto a su conceptualización, características neurofisiológicas y factores del ambiente sociocultural, así como los componentes de abordaje pedagógico, tales como la identificación temprana, trabajo con docentes y familias, valoración pedagógica y acompañamiento socioemocional. Para hablar de las barreras de aprendizaje es importante ahondar en su concepto. ¿Pero qué son realmente las barreras de aprendizaje? Las barreras de aprendizaje es una dificultad que tiene alguna persona para aprender de la misma manera que los demás en general. Se ve afectada su comprensión lectora, el uso de reglas ortográficas, inclusive interpretar las normas escuchadas, hablar correctamente, realizar raciocinios y desarrollar problemas matemáticos. Es decir, son obstáculos que dificultan o limitan el aprendizaje, la participación y la convivencia en condiciones de equidad. Por esta razón es importante conocer cuáles son las posibles causas de estas barreras del aprendizaje. Inicialmente se cree que las barreras del aprendizaje son causadas por diferencias en el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual éste procesa la información. Entre las causas de las barreras del aprendizaje se han detectado dos grandes factores. El primero de ellos es el factor genético. Dentro de este factor podemos encontrar cromosomas recesivos en deshabilidades específicas en lectura. Por ejemplo, el síndrome de Down, el cual ya viene genéticamente programado para traer un trastorno del lenguaje. Es importante tener en cuenta que un buen estado de salud es un requisito fundamental e imprescindible para el correcto desarrollo de los procesos educativos en esta población. Si bien un bajo rendimiento escolar o una actitud apática y desinteresada en clase, una lentitud inusual o la presencia de dificultades marcadas de atención pueden ser el reflejo de un seguimiento inadecuado de las pautas de salud. Por eso la invitación es a que estemos muy atentos a las posibles quejas que nos hacen estos niños, a los malestares o a los aspectos como de caídas, o cuando manifiestan sentir un dolor, pues pueden ser síntomas de una lesión física importante. El segundo factor es el factor cultural. La falta de estimulación en este ambiente genera que la barrera pueda ser transitoria, pero esta barrera puede ser superada con el tiempo. En la mayoría de los casos, estas no inciden negativamente a largo plazo. Por ende, es importante que la estimulación a temprana edad y el acompañamiento a nuestros niños se dé de manera oportuna y se busque ayuda con los especialistas que se requieran. De aquí la necesidad de conocer por qué es importante hacer una identificación temprana de las barreras de aprendizaje. En las instituciones educativas, en este caso la experiencia que tenemos a nivel en Colombia, las barreras de aprendizaje afectan el procesamiento de la información, reflejándose en la adquisición tardía en varias dimensiones. Nosotros, en alguna experiencia que tuvimos en aula de clase, escuchamos a algunos profes diciendo que identificaban en los niños algunas dificultades en actividades motoras, tales como escribir, rasgar, caminar, recortar. Algunos otros maestros nos decían que algunos niños no seguían las instrucciones simples, que se distraían con facilidad, que se les dificultaba inclusive diferenciar las nociones de derecha, de izquierda, de abajo, de arriba. Otros docentes también nos pudieron
describir que identificaron en el aula problemas graves de lectura, de escritura y de cálculo en niños que ya habían pasado su etapa de desarrollo para adquirir estas habilidades. Me explico, niños, por ejemplo, de 10, 12 años que no habían adquirido aún el código lectoescrito. Para esta situación, nosotros desde TIPS de inclusión les sugerimos a los maestros, por ejemplo, que podrían agrupar este tipo de dificultades en 4 dimensiones que son bastante importantes para el desarrollo del ser humano. La primera, pues, es la dimensión psicosocial emocional, en donde podíamos agrupar a aquellos niños que tenían dificultades en el comportamiento, niños que tenían dificultades, por ejemplo, o se evidenciaba algún déficit de atención o déficit de atención con hiperactividad o problemas, niños que tienen problemas de alimentación también que son gravísimos y su proceso de nutrición hace que los niños no tengan ese proceso de estimulación, un desarrollo adecuado para su aprendizaje. También en este desarrollo psicosocial emocional están aquellos niños que son oposicionistas desafiantes, entonces como que los maestros empezaron a agrupar de acuerdo a las dimensiones. La segunda dimensión es la dimensión sensorial. Aquí pudimos identificar niños que tenían problemas a nivel visual, por ejemplo, que necesitaban gafas, niños que tenían problemas auditivos, por ejemplo, entonces al no escuchar bien no podían escribir bien, niños que tenían problemas en lectura, niños que tenían problemas en escritura. La tercera dimensión, que es la cognitiva, le sugerimos a los profes, por ejemplo, agrupar a aquellos niños que tenían dificultades en las funciones ejecutivas, que tenían dificultades como en ese razonamiento y de alguna manera en la ejecución de las matemáticas. Finalmente, llegamos a desarrollar actividades muy interesantes con los profes también al agrupar los niños en la dimensión psicomotriz, porque identificamos estudiantes, por ejemplo, en la etapa inicial, en transición, en primer grado, que no tenían una muy buena coordinación y que igual pues no tenían una muy buena lateralidad. Teniendo en cuenta la valoración pedagógica planteada, TIPS de Educación Inclusiva plantea desarrollar los componentes de abordaje pedagógico desde 2 dimensiones de las 4 propuestas. La primera de ellas es la dimensión de acompañamiento socioemocional. Si bien los niños que tienen barreras en el aprendizaje también pueden experimentar una serie de sentimientos negativos que no son tan funcionales a la hora de llevar a cabo un proceso académico. Por ejemplo, el sentimiento de ansiedad a la hora de ejecutar actividades, la depresión, la baja autoestima, la fatiga crónica o la pérdida de motivación, son sentimientos que limitan o impiden que estos procesos académicos se desarrollen satisfactoriamente. Si bien en la escuela se propone el trabajo desde el desarrollo de habilidades, el desarrollo de habilidades requiere que el niño esté 100% motivado para que fortalezca y potencialice todo lo que trae y de esta manera el desarrollo sea satisfactorio. Podemos ver en algunos casos que algunos niños pueden llegar a portarse mal para desviar la atención de sus desafíos en la escuela. Si bien es cierto, dentro de las actividades que planteamos en el colegio, uno de los objetivos principales es desarrollar las habilidades en cada uno de ellos. Por tanto, el niño requiere y necesita a nivel emocional estar muy bien. Este desarrollo emocional no solamente parte desde las actividades que se plantean en la escuela, sino es un trabajo que viene desde casa. Por eso este acompañamiento en la dimensión es muy importante en todos los temas en donde el tema del autocuidado, el tema de la autoestima, de la motivación a la hora de realizar tareas frente a las dificultades que puedan presentar las mismas es muy importante. Esto también puede llegar a incidir en el niño en temas de frustración o que se sientan desmotivados a la hora de realizar una actividad, no solamente en el entorno escolar, sino en el entorno familiar o social, ya que estas habilidades inciden en todos los contextos en los que el niño se va desenvolviendo. Es por esto que nosotros invitamos a que los padres estén muy atentos al comportamiento que tienen nuestros niños y al proceso académico de cada uno de ellos.
actividad que se ha trabajado y que ha surgido efecto en esos estudiantes con barreras de aprendizaje y que traemos a colación para que quienes estén interesados hagan la lectura y por qué no ponerla en práctica, es una actividad que se llama el mapa de las relaciones. Esta actividad la trabaja una autora llamada Mariana Narvar, quien en su libro de Diversidad en el Aula la plantea y nos cuenta la estrategia de la manera en cómo esta, a través de preguntas, es un ejercicio en el cual a través de preguntas se determinan las redes que pueden llegar a ser utilizadas para superar estas mismas barreras. Entonces, sí los invitamos a que visiten y lean este gran libro, es de gran utilidad y en verdad es una gran estrategia que puede ser utilizada con nuestros niños. También desde TIPS de Educación Inclusiva queremos proponerles a ustedes, si los problemas de aprendizaje no se identifican y se tratan a tiempo, la educación, los temas de autoestima, el tema de la vocación y la socialización y la ejecución de las actividades diarias del niño se verán muy afectadas. Por ende, invitamos a los padres a que manifiesten a los docentes las adversidades o las dificultades que ven en el niño para que éstas a su vez se traten y se remitan de manera pertinente a los profesionales en las áreas en las que se deba trabajar con los niños. Una segunda dimensión que queremos trabajar, tips de educación inclusiva, es la dimensión del lenguaje. Básicamente, en la exploración que hicimos con el trabajo de maestros, nosotras como educadoras especiales pudimos identificar que el problema del lenguaje es uno de los más presentes en el aula. Entonces, los profes nos decían, de alguna manera, esta rama pertenece a fonoaudiología, pero yo como maestro dentro de mi aula de clase, ¿cómo puedo trabajar? ¿Cómo puedo potencializar si identifico que hay algún niño que no articula o que no pronuncia bien? Pues básicamente esos son los dos problemas que se dan dentro de la dimensión sensorial, en este caso la que vamos a trabajar del lenguaje. La primera, pues a los profes les recomendamos trabajar muchísimo ejercicios de respiración. Hay un método que se llama el método de Coping y este método trata de trabajar todo el sistema respiratorio a través de técnicas diafragmáticas. Esto ayuda básicamente que por medio de la respiración el niño pueda empezar a manejar mejor su articulación. Y hay un ejercicio muy simple, por ejemplo, que pudimos articular con los maestros en aula relacionado a las actividades básicas cotidianas, que es el cepillado. Entonces, con el cepillo de dientes hacíamos un proceso de estimulación al interior de la boca, que hace que los niños también pudieran pues trabajar en los músculos de una manera ordenada y también de una forma en la que los niños no eran conscientes que estaban haciendo un ejercicio de lenguaje. Otra actividad también que nos resultó interesante dentro del aula fueron aquellas relacionadas con trabajos de respiración, pero con ejercicios de soplo. Entonces hacíamos algunas manualidades donde estábamos trabajando también toda la parte motora fina, estábamos haciendo algunas manualidades y ejercíamos el soplo también como una técnica de potencialización del lenguaje. Esto pues en técnica de manejo de la articulación. Para trabajar, hay alguna otra que se me olvidó respecto a la articulación, también algunas actividades que hicimos de praxias faciales, también nos resultaron muy exitosas estos ejercicios para estimular los músculos de la cara y la lengua. Algunos procesos de articulación fueron bastante efectivos. En segundo lugar, hicimos algunas actividades pedagógicas respecto a la pronunciación. Para trabajar la pronunciación, iniciamos con palabras funcionales y con los fonemas. Básicamente hicimos que todos los maestros volvieran a cantar. El canto es un proceso bastante estimulante, no solamente a nivel cerebral, sino a nivel sensorial. Entonces empezamos a articular los fonemas, el movimiento y la parte sensorial, o sea, el canto
le colocábamos texturas o sabores, pero al mismo tiempo estábamos aprendiendo las letras. Entonces también esto potencializó muchísimo la actividad del lenguaje, así mismo como las onomatopeyas. También hacíamos ejercicios onomatopédicos que hicieron que los niños se interesaran mucho más por potencializar su lenguaje. Finalmente, nosotros queremos brindarles algunos tips de educación inclusiva de una manera ordenada para que ustedes puedan ejecutarlo en el aula de clase. Bueno, tip de educación inclusiva sugiere la siguiente estrategia para el inicio de la intervención del docente con las familias y el niño o la niña a intervenir. El primer tip es ubicar la barrera. El segundo tip es revisar la etiología y la detección, que ojalá pues se haga de manera pronta y oportuna. El tercer tip es la necesidad de hacer un diagnóstico, pero aquí cabe resaltar que inicialmente desde el ámbito de la educación se hace una valoración pedagógica y a partir de esta se realiza la remisión a la entidad de salud para que desde allí se determinen los profesionales que van a intervenir en el niño. El cuarto tip es hacer uso del material otorgado por el docente. Esto se debe hacer siguiendo las indicaciones que se brindan y debe ser otorgado en la dimensión a trabajar en cada niño. El quinto tip es evaluar continuamente el progreso del niño. Es importante periódicamente ir mirando los avances, ir mirando la necesidad de replantear, si es el caso, la atención o disminuir alguna atención y priorizar las que se vean con más falencia. El sexto tip es mantener un contacto constante con la familia del niño. Esto quiere decir que cuando hay corresponsabilidad y cuando hay intervención de varios profesionales, es muy importante que el padre de familia esté manifestando en el ámbito educativo, en este caso a los docentes de educación especial, las diferentes directrices que se dan desde los profesionales para de esta manera hacer un trabajo de corresponsabilidad y que sea satisfactorio para el niño. Y el séptimo y último tip que da educación inclusiva es que se solicite de manera consciente las interconsultas necesarias para obtener un informe del diagnóstico diferencial. Si bien es cierto, desde el ámbito educativo es muy importante conocer esas interconsultas para poder apoyar los procesos que se dejan desde allí y pues como se mencionaba anteriormente, hacer un trabajo de corresponsabilidad, ya que a veces los padres de familia asumen que en el ámbito, por ejemplo, de la medicina es muy aislado del tema educativo y no es así, ya que desde el área de la educación nosotros podemos fortalecer y potenciar muchas de las actividades que se dejan desde el área de salud y de esta manera poder hacer que el niño avance en su progreso y se vean resultados eficientes para minimizar la barrera y por qué no, pues quizás no generar que se adquiera otra o que se mitiguen algunos de los demás contextos en los que emerge el niño. Nosotros quisimos iniciar con el tema de barreras de aprendizaje, dado que es aún un tema bastante difícil de articular con los profesionales de la salud, en tanto que los maestros no se involucran en algunas de las prácticas por temor a estar dentro de un territorio al que no les pertenece. Entonces les da un poco de miedo preguntar, consultar. Yo como maestro, frente a un proceso terapéutico, ¿de qué manera puedo apoyar a ese profesional? ¿De qué manera puedo ejecutar mis prácticas pedagógicas para trabajar de una manera como articulada e interdisciplinariamente? Nosotros quisimos hacer este programa, como les venía diciendo, de barreras, que es consecutivo a el tema de desarrollo de discapacidad. Queremos trabajar cada una de las discapacidades a profundidad, dando material, brindando estrategias pedagógicas, material pedagógico que puede ser útil dentro del aula, teniendo en cuenta las características, intereses y necesidades de cada uno de los estudiantes. Claro está, con la articulación que merecen pues todo un equipo interdisciplinario
porque el niño de base pues ya trae un diagnóstico, trae unas características y con ello debemos trabajar. Finalmente queremos agradecer. Nosotros quisimos iniciar con el tema de barreras de aprendizaje, que es un tema que nos parece muy importante fortalecer con el equipo interdisciplinario, con la parte médica, con la parte terapéutica, dado que el maestro aún tiene muchísimo temor de aprender a aquellas circunstancias o de aquellos apoyos que está brindando, por ejemplo, con audiología, fisioterapia, terapia ocupacional. Entonces, en el aula el maestro se pregunta de qué manera puedo yo apoyar el proceso y cómo puedo orientar al chico que está recibiendo algún tipo de acompañamiento. Sección PR. En esta sección atenderemos las preguntas de nuestros oyentes y transmitiremos las respuestas de los expertos. No duden en escribir al correo oficial de la emisora y escribir en el asunto Pregunta Inclusión a la cuenta comunidad.medica.educativa@gmail.com. Pregunta para el área de psicología. ¿Cuáles son los problemas emocionales que desarrollan los niños que tienen barreras en el aprendizaje y de qué manera podemos orientarlos? Hola a todos, mi nombre es Sabina Bello. Quiero agradecer la invitación para participar en este programa tan interesante sobre la inclusión de nuestros pequeños. Yo soy neuropsicóloga, hice mi pregrado en psicología en Colombia y mi doctorado en España, y actualmente trabajo en ambos países. Trabajo en España principalmente en la parte asistencial como neuropsicóloga infantil clínica en el Instituto de Neurología Pediátrica de Sevilla, y también hago algunas intervenciones con niños de Colombia online, de manera online, en diferentes áreas, ¿no?, de mi profesión. Por otra parte, también trabajo en docencia, tanto en España como en Colombia. Y soy cofundadora, junto con mi compañera Patricia Fierro Newton, de digamos, un proyecto que se llama Neurocreando, ¿vale?, que tiene como objetivo pues divulgar, ¿no?, formar y apoyar respecto a problemáticas infantiles. Reitero mi agradecimiento a la participación al programa. Lo primero sobre lo que quiero hablar es sobre que efectivamente no existen diversos trastornos del neurodesarrollo que, al no ser bien manejados por las denominadas barreras del aprendizaje, van a generar en los niños consecuencias emocionales, cognitivas y conductuales, ¿no? Van a generar consecuencias en todas sus áreas. Y bueno, voy a hablar un poco de manera general, ¿no?, porque digamos que hablar o profundizar sobre esto requería mucho tiempo, pero bueno, vamos a mencionar algunas cosas que seguramente muchos de los oyentes conocen y saben sobre las implicaciones de esto. Una de las barreras, digamos, que yo veo bastante preocupante es en relación al diagnóstico del niño, ¿vale? Porque el diagnóstico en algunos casos se puede dar de forma tardía o puede ser un diagnóstico inadecuado, ¿vale? ¿Por qué pueden suceder estos dos casos? De un poco, digamos, respecto a mi experiencia, ¿no?, tanto en Colombia como en España, bien sea porque los padres no acuden al sistema de salud. ¿Por qué no acuden los padres? Pues porque no tienen condiciones económicas para ello, en algunos casos porque no hay una formación, no hay una formación que permita a los padres entender que probablemente a su niño le está sucediendo algo. Hay casos que yo he visto, me he encontrado que por condiciones religiosas, por ejemplo, culturales de diferentes características, ¿no?, los padres no acuden. Entonces, estos diagnósticos no se hacen, ¿no?, digamos, en una temporalidad adecuada, sino que se retrasan en el tiempo. Otras de las cosas que, digamos, tiene que ver con esta barrera es en relación a las características del sistema de salud, principalmente Colombia, ¿no? O sea,
Tenemos los profesionales de salud, muchísimos pacientes, las citas son cortas, hay mucha limitación, por ejemplo, en la remisión para que los niños hagan pruebas complementarias, que por ejemplo en el caso de los niños con hiperactividad, ¿no? Los niños de las enfermedades raras o niños con trastornos variados del desarrollo necesitarían todo ese tipo de pruebas complementarias, ¿no? Tanto a nivel genético como de pruebas imagenológicas o de evaluaciones especializadas que permitan llegar a un mejor diagnóstico. Otra de las cosas, digamos, que tienen que ver con esta barrera es que los profesionales que tienen contacto con el niño no tienen suficiente experiencia o no ven la dificultad, ¿vale? Por ejemplo, un profesor, digamos, no ve que pasa mucho tiempo, muchas horas con el niño, no siempre ve las dificultades que el niño tiene, ¿vale? Piensa porque no tiene experiencia o no tiene formación, o también porque los síntomas que el niño presenta no son fáciles, digamos, de observar en la primera vista, ¿no? Hay niños en los que las dificultades son evidentes, pero hay niños en los que no, o sea, en los que esas dificultades son más complicadas. Un ejemplo de ello puede ser los niños con un trastorno autista que que estén dentro de la parte, digamos, menos grave del espectro, ¿no? Un Asperger puede a lo mejor pasar desapercibido durante muchos años, incluso llegan a la adultez muchos sin ser diagnosticados, o a lo mejor yo puedo tener un niño con un TDAH, con un trastorno de la atención y la hiperactividad, que puede ser un poco inquieto, pero que además puede tener otra serie, digamos, de complicaciones, ¿no? Como por ejemplo a nivel del lenguaje, a nivel de su proceso de comunicación, de socialización, que al no ser cosas tan obvias, tan evidentes, no siempre se observan, ¿vale? Entonces, lo que yo veo como esa primera barrera es grande respecto al diagnóstico, ¿de acuerdo? A ese diagnóstico que viene es tardío o inadecuado. Cuando ese diagnóstico es tardío o incorrecto, perdemos muchísimos años, muchas de esas ventanas temporales, ¿no? De la plasticidad cerebral en las que se supone deberíamos actuar para que los cambios del niño se den de forma apropiada, que para que hayan unos procesos de una poda, ¿no? Mucho más efectivos que garanticen que el niño, digamos, tenga un mejor desempeño futuro. ¿Qué es lo que sucede con estos niños? Muchos niños no son diagnosticados y eso obviamente, como decía al principio, va a traer una serie de consecuencias de las que hablaré de manera general un poco más adelante. Tenemos el caso de otros niños que, digamos, sí han tenido la suerte de ser diagnosticados, ¿vale? Ya sea antes o después, pero que en el proceso, digamos, de manejo de sus dificultades se pueden encontrar con algunas barreras. Una de esas barreras son, por ejemplo, cuando el terapeuta o el profesor, o sea, el terapeuta, ya hablamos de terapeuta de lenguaje, de un fisioterapeuta, de un psicólogo, ¿vale? O de su profesor, digamos, o de los distintos profesores, ¿no? Que van teniendo en las manos a estos niños, pueden llegar a no estar especializados o no tener una formación suficiente que no les va a permitir hacer un manejo adecuado, ¿vale? Por ejemplo, un psicólogo en algún momento puede llegar a centrarse en un síntoma concreto de un niño que tiene una hiperactividad, o se puede centrar solamente en su conducta, por ejemplo, pero muchas veces deja de lado problemas como, por ejemplo, el desarrollo pragmático del lenguaje, ¿no? Que es la capacidad que el niño tiene o la forma en la que el niño usa su lenguaje para comunicarse, o a veces podemos dejar de lado procesos de socialización en un niño de estas características. O a lo mejor hablamos de un niño con altas capacidades, ¿sí? Un niño con altas capacidades que tuvo la suerte de ser diagnosticado. A lo mejor puede encontrarse un terapeuta que se centre en eso, pero que no se centra, por ejemplo, en todos los aspectos emocionales que vienen detrás de un niño con altas capacidades, ¿sí? Entonces, una barrera puede ser la falta de especialización o la falta de formación adecuada del terapeuta, ¿sí? Por otro lado, a nivel del profesorado también se observan ese tipo de carencias, ¿sí? Hay profesores que a lo mejor no tienen la formación generalmente para
saber cómo manejar a un niño con diferentes características dentro del aula, ¿vale? Entonces, existen hoy en día muchísimos ya programas que intentan mejorar esto, ¿vale? Que un profesor sepa cómo manejar un niño que tiene hiperactividad, cómo maneja un niño que tiene un trastorno del espectro autista, cómo maneja un niño que tiene un trastorno específico del lenguaje, cómo lo manejo dentro del aula, qué hago con este niño o de qué manera se puede, digamos, se puede trabajar con él. Entonces, eso es algo muy, muy importante que tiene que ver con la formación, digamos, de los profesionales, no solamente a nivel de la salud, sino de los profesores que trabajan con el niño. Otra de las cosas que sucede en este nivel es que los profesionales muchas veces tienen la especialización, tienen la formación, pero no tienen los recursos necesarios, ¿sí? Con recursos me refiero a todo tipo de cosas, materiales, espacio y tiempo, ¿de acuerdo? O sea, muchos profesores, yo los veo en la vida diaria desbordados con trabajo porque tienen a su cargo muchísimos estudiantes y no tienen tiempo, por ejemplo, de realizar adaptaciones curriculares, ¿sí? Adaptaciones que el niño requeriría para poder ir mejor en el colegio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy un niño que tiene un TEL, un trastorno del lenguaje, pues a lo mejor yo necesitaría que todo material de mis materias fuera adaptado a mi dificultad, fuera adaptado a esa dificultad que tengo. O sea, si yo soy un niño que estoy dentro del espectro autista, también necesitaría que esos material, esas fichas que me dan para trabajar o esas tareas que me ponen para la casa, pues fueran adaptadas a mis dificultades. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay recursos para hacer ese trabajo, no siempre hay los recursos. No solamente una cuestión de formación, sino es también una cuestión de recursos que en un momento dado no se tienen. Y el tiempo es un recurso muy importante con el que desafortunadamente no contamos. Hay otras cosas que tienen que ver con estas barreras y bueno, obviamente ya son las características personales, ¿no? Tanto del terapeuta como del profesor, que no haya una implicación, que no haya un trabajo, una actitud adecuada, ¿no? hacia el manejo del niño, ¿sí? Porque yo muchas veces puedo, como terapeuta, desconocer, no saber qué hacer con un niño, pero debo tener la actitud de búsqueda, de decir, oye, pues si yo no sé qué hacer con este niño, tengo que ver de qué forma podría yo ayudarle, o sea, con qué otro profesional podría contar, a quién podría pedirle apoyo, asesoría, y lo mismo un profesor, si un profesor sí no sabe cómo manejar a un niño, digamos que debería tener una actitud mucho más de búsqueda y mucho más constructiva digamos, hacia esto, ¿no? Entonces esa parte, digamos que también pienso yo que es una de estas barreras. Estaban hablando de eso, ¿no? De los niños que están diagnosticados, que tienen la suerte de un terapeuta, que tienen la suerte de un profesor, y por otro lado, pues también dentro de esto están los niños que están diagnosticados, que acuden a terapia, pero en los que uno se encuentra que la familia no tiene un verdadero compromiso, ¿sí? La familia va a la terapia, pero no sigue las pautas, no asiste con regularidad, en algunos casos termina abandonando el tratamiento y esto pues efectivamente va a traer una serie de problemas y de dificultades. Dentro de las consecuencias de estas barreras se pueden dar de diferentes tipos, ¿vale? Ya digamos mi experiencia clínica me ha permitido ver muchísimas consecuencias de esto, ¿no? Por un lado, digamos, vamos a encontrarnos problemas que están mucho más relacionados en el ámbito de la conducta. Podemos encontrar, por ejemplo, niños que hacen aumento de sus características de agresividad, tanto hacia otras personas como hacia ellos mismos. Esos niveles de agresividad pueden ser variados, de leves a graves. También puede haber tendencia, digamos, al consumo de sustancias, ¿no? Que se relaciona en algunos casos con muchos niños que no han sido bien manejados, ¿no? A lo largo del tiempo. Podemos tener el caso de dificultades de adaptación en los contextos. Entonces son niños que terminan no adecuándose al colegio, entonces terminan haciendo abandono escolar, entra a la adolescencia generalmente. Niños que no encajan dentro de sus familias, entonces terminan siendo niños que tienen un aislamiento
que prefieren estar pegados a los videojuegos todo el día o simplemente no quieren interacción. Y también podemos tener el caso de niños, por ejemplo, en donde se observa precocidad en las relaciones sexuales, lo que va a traer como consecuencia pues toda otra serie de problemas. Eso es como una bola de nieve que va, sí, ¿no? Una bola de nieve se dice que va creciendo, ¿verdad? Que va creciendo. Porque un niño de estos pues puede tener precocidad en las relaciones sexuales, puede ser padre joven y al final ese niño bebé que nace pues también será un niño mal manejado, ¿vale? Entonces esto se va volviendo una cadena que en algún momento tiene que detenerse y la detención de esa cadena está en el manejo correcto, en el manejo adecuado a una temprana edad. No solamente vamos a observar dificultades de la conducta, sino que también podemos llegar a observar dificultades de ansiedad, bastante ansiedad. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad de estos pequeños o de estos adolescentes? Puede manifestarse porque, por ejemplo, hay dificultades de ingesta. Son niños que aumentan o disminuyen su ingesta según el caso, llegando a comer de forma más exagerada, excesiva, parecería ser que no encuentran saciedad o incluso al contrario, ¿no? Casos en los que hay anorexias o otros trastornos, digamos, de tipo alimenticio. Pueden llegar a haber dificultades de sueño. Son niños que tienen unos hábitos, por ejemplo, que hablábamos antes, niños que hacen abandonos escolares, que están todo el día en la casa, ¿sí? Entonces son niños, por ejemplo, que empiezan a tener muchos problemas de sueño porque pues todos duermen hasta las 2 de la tarde y luego se levantan y no se acuestan nuevamente hasta las 3 de la mañana, ¿sabes? Pues si están pegados, por ejemplo, los dispositivos móviles. Entonces, claro, hay dificultades de sueño, tanto para consolidar el sueño como para mantener el sueño. ¿Sí? También se observa dentro de esta parte, digamos, decía, empeoramiento de los síntomas. ¿Sí? Los niños que son, digamos, mal manejados, o sea, que se enfrentan a todas estas barreras que comentaba al principio, pues son niños en los que, por ejemplo, aumentan los tics, que son propios de algunas sintomatologías, las conductas estereotipadas, aumentan, empeoran, aumenta la falta de intención comunicativa, ¿sí? Depende del caso, ¿vale? Depende del caso que estemos hablando, pues lo que vamos a ver es un empeoramiento de esas características de la dificultad del niño. Por otra parte, también esa ansiedad se puede ver manifiesta en un aumento de la irritabilidad del pequeño o del adolescente. Otra de las grandes problemáticas o de las consecuencias tiene que ver con cuadros depresivos, ¿sí? Cuadros depresivos que se van a manifestar en una desmotivación permanente hacia, no solamente hacia las actividades, por ejemplo, académicas, sino hacia actividades lúdicas, hacia actividades recreativas, hacia actividades que impliquen socialización. O sea, puede llegar el niño a estar desmotivado para asistir, ¿no? Para realizar cualquiera de este tipo de actividades. Pueden llegarse a dar casos en los que hay dificultad para establecer y mantener objetivos. Entonces son niños que no les gusta generar objetivos, no les gusta iniciar tareas, mantener tareas, esforzarse, sino que rápidamente inician algo y luego decaen, ¿no? Esto tiene muchas veces que tiene que ver, ¿no? A veces con que pueda, no digo siempre, ¿vale? Pero que puede llegar a ser un indicador de una depresión en un niño. Dentro de la depresión también hay cosas que se relacionan con lo que mencioné antes de ansiedad, que son dificultades de ingesta y sueño. O sea, a veces las dificultades de ingesta y sueño también tienen que ver con esta problemática. Y también a veces parte, digamos, de los cuadros depresivos tienen que ver con que hay problemas de conducta. A lo mejor un niño que antes no tenía problemas de conducta, que empieza a tener problemas de conducta, o sea que no, digamos que ese trastorno de conducta no es su trastorno primario, sino que es un niño a lo mejor con un trastorno de lenguaje, o es un niño a lo mejor con una discapacidad intelectual leve, o un niño con alta capacidad, pero que de repente empieza a tener dificultades conductuales. Eso puede tener que ver con
con una dificultad, con alguna presencia de depresión, ¿no? O de dificultades emocionales, porque algo dentro de algunos de sus contextos no funciona adecuadamente. Finalmente, pues lo que yo pienso es que, en resumen, digamos, esta es una problemática muy compleja, ¿no? Que requeriría muchísimas horas para hablar de problemas concretos, casos concretos, sintomatologías concretas, pero finalmente creo que estas, digamos, problemáticas a todos van a generarnos consecuencias sociales, o sea, van a generar consecuencias que nos afectan a todos, ¿sí? Porque pues vamos a encontrar niños que tienden a cometer acciones delictivas en algunos casos, problemáticos, pueden ser víctimas o generadores de abusos, ¿no? Hacia otros en distintos niveles. Pueden haber casos donde estas problemáticas mal manejadas generen una desestructuración de la familia, no solamente de su familia presente, sino como mencionaba, de su familia futura, ¿no? Todo esto, digamos, que plantea eh, muchas cosas, ¿no? Bueno, planteamos muchísimas cosas al final de esto. Un poco que yo quería hablar hoy es, por un lado, la importancia de los diagnósticos adecuados, de los diagnósticos tempranos. Por otro lado, la importancia de la formación de todo profesional que esté a cargo de un niño o un adolescente. Por otra parte, la actitud de esos profesionales, no solamente la formación, sino todo lo que tiene que ver con una actitud hacia el manejo de los niños, ¿no? También creo que es algo fundamental. Además, obviamente, de todo lo que tiene que ver con los recursos, ¿no? A veces no contamos con ellos, pero eso no significa que no podamos buscar distintas formas para poder ayudar a estos pequeños. Nada, quería pues agradecer una vez más la invitación a la participación dentro del programa y pues encantada de colaborar a todos los oyentes que si digamos algunas cosas relacionadas con mi experiencia pudiesen ayudarlos, pues pueden contactar conmigo. Mi nombre es Sabina Bello y pueden contactar conmigo en mi mail directamente, que es sabina.bello@gmail.com, o me pueden buscar por, digamos, mi proyecto y de mi compañera Patricia, que es Neurocreando, www.neurocreando.com, y allí pues nos pueden buscar en Facebook, a través de Facebook, o nos pueden escribir directamente comentándonos sus dificultades. Muchas gracias. Pregunta para el área de fonoaudiología. ¿Cuáles son las razones más frecuentes para que los niños no desarrollen un lenguaje adecuado? Agradecemos a CME Online habernos invitado a participar de la frecuencia para toda la comunidad de habla hispana. Somos Vanina Novello y yo, Paola Pastorini, a cargo de Estudio Fonex, Centro de Estudio Fonoaudiológico en Buenos Aires. Muchísimas gracias y un saludo cordial para todos. Los motivos por los que se generan alteraciones o trastornos en el desarrollo del lenguaje son de múltiples causas. No existe una única razón que pueda justificar las dificultades o los trastornos en el desarrollo del lenguaje. Los motivos por los que pueden desarrollarse dificultades en la adquisición o trastornos en la adquisición son de múltiples causas. Podemos pensar en niños que tienen dificultades o retrasos en la adquisición del lenguaje o trastornos porque tienen déficits sensoriales, como niños hipoacúsicos o niños con disminuciones visuales, por déficit del desarrollo mental, digamos por alteraciones cognitivas, por déficit en la capacidad de conexión y de comunicación, como se dan en los niños del espectro autista, por déficit neurológicos, ¿no? Todos los niños que nacen
con algún cuadro neuromuscular o con cualquier tipo de encefalopatía, o también por déficit funcionales. Por tanto, podemos decir que vamos a encontrarnos trastornos del lenguaje que se dividen en trastornos primarios o trastornos secundarios, en la medida que se afecte el lenguaje o se afecten otras áreas que van a impactar en el funcionamiento cognitivo o en la interacción social. Las patologías de la comunicación tienen orígenes muy tempranos en el desarrollo y la etiología que genera estas dificultades es muy variada. Por tanto, en estos trastornos del lenguaje secundarios vamos a tener niños que tienen discapacidad intelectual y que probablemente desarrollen retardo en la adquisición del lenguaje o trastornos en la adquisición del lenguaje. Los niños hipoacúsicos, el porcentaje de niños hipoacúsicos con trastornos del lenguaje ha disminuido considerablemente gracias a los programas de pesquisa temprana y de detección temprana de hipoacusia. Aquí en la Argentina tenemos específicamente una ley de pesquisa de neonatos que no necesariamente se cumple en todos los casos, pero que ha permitido generar un rastreo bastante temprano de las dificultades auditivas de los neonatos y de los bebés y poder ingresarlos a un programa de equipamiento o de implantes según lo requieran. También los trastornos neuromotores, como dijimos hace un rato, todas las encefalopatías probablemente tengan un impacto en el desarrollo del lenguaje o en alteraciones del habla. Los trastornos del espectro autista, todo el espectro va a tener un impacto en el desarrollo de la comunicación principalmente y por supuesto en el lenguaje, sobre todo los niños con autismo no verbales. La baja estimulación, la baja posibilidad o el bajo acceso a la posibilidad de entornos sociales más estimulantes y por otro lado los trastornos primarios del lenguaje. Todos estos aspectos y todas estas causas van a tener un impacto en las dificultades lingüísticas y comunicativas. Es interesante ver lo que sucede en los niños que presentan trastornos primarios del lenguaje, porque son un grupo numeroso, un porcentaje alto de niños que presentan este trastorno y que en principio creíamos que la afectación era exclusivamente lingüística. Bueno, hoy esto está en discusión porque sabemos que estos niños tienen algunas otras cosas más asociadas, pero estas alteraciones van desde lo que llamamos retrasos simples del lenguaje, o sea, niños que tienen una demora en la adquisición y que durante un tiempo esa demora se sostiene, hasta los trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje, estos supuestamente primarios, que llamamos TEL o trastorno específico del lenguaje, aunque ahora también estamos discutiendo acerca de la denominación. Algunos están intentando introducir un cambio, específicamente en la literatura anglosajona ya se está incluyendo una modificación a trastorno del desarrollo del lenguaje. Nosotros en español todavía no tenemos un acuerdo específico respecto de cómo vamos a denominar estos cuadros. Son en principio alteraciones del lenguaje que no afectan otros aspectos del desarrollo, aunque esto realmente no es cierto, porque sabemos que el impacto en el aprendizaje escolar y en el desarrollo de
las habilidades necesarias durante la primera infancia se ven complicadas con una alteración en el desarrollo del lenguaje. Dentro de estos grupos de niños con trastornos del lenguaje o con trastornos primarios vamos a encontrar una diversidad de casos bastante interesantes, desde niños con retraso simple hasta niños que presentan dificultades expresivas con un nivel de vocabulario muy inferior al esperado para su edad y escolaridad, hasta otros niños con dificultades en la comprensión del lenguaje y de la interacción social o de los aspectos más pragmáticos del lenguaje que están vinculados con los usos sociales del lenguaje. Pregunta para el área de psiquiatría. ¿De qué manera contribuye la medicación para los niños con barreras en el aprendizaje y cuáles son los medicamentos más utilizados? Hola Mélida y Heidi, gracias por hacerme partícipe de este hermoso programa denominado Inclusión, en el cual se abordan temas muy importantes y este no deja de ser relevante, como es el tema de los trastornos del aprendizaje en los niños. Mi nombre es Julio Rodríguez Pérez, soy psiquiatra, trabajo en el Hospital María Inmaculada de Florencia, Caquetá, en Colombia. Y bueno, aunque tengo experiencias también determinadas en el área administrativa, soy gerente de instituciones prestadoras de salud y además de esto soy auditor en salud. Eso me ha dado la experiencia también de poder estar en unas 12 o 13 instituciones desde el punto de vista de su gerencia como tal. Todos los trastornos que tienen que ver con el tema de los problemas en lo que tiene que ver en el aprendizaje en los niños. Eso tiene que ver con los trastornos del aprendizaje y eso tiene una amplia gama de patologías, ¿sí?, que se presentan en los niños y que van a realizar en ellos un problema del trastorno en el aprendizaje. Por ejemplo, empecemos con trastornos del aprendizaje como es el tema de la dislexia, que es un tema de un trastorno en la lectura. Los niños no entienden el tema de llevar una línea correcta en lo que están viendo y están diciendo en la lectura, o sea, no lo entienden como debe ser adecuadamente. Hay otro trastorno que es la discalculia, ¿sí?, y este tiene que ver con una escasa comprensión de la magnitud numérica, ¿no? Ellos presentan por lo general una comprensión rígida e inmadurez en la resolución de problemas. Pero estos niños tienen problemas para el tema de sumar, multiplicar, dividir, y eso pues infiere mucho en el desarrollo del aprendizaje. Pero también hay que tener en cuenta que hay algunos otros trastornos que son de más impacto, como es el tema del trastorno de déficit de atención y hiperactividad, como es el TDAH. Este trastorno, que también es de origen neurobiológico, influye mucho en el tema del aprendizaje, porque aquí hay, como sabemos, va a haber un problema es en la atención, la hiperactividad del menor, y esto asociado a la impulsividad que puede presentar va a traer también trastornos en el aprendizaje, porque este es un chico que no va a estar atento, es un chico que va a estar siempre en constante movimiento y haciendo miles de actividades a la vez sin poder enfocar la atención en una sola actividad, y también es un chico que de hecho va a presentar impulsividad. Por lo general son los chicos que tienen más problemas en el tema del aprendizaje, y aunque esta patología puede presentarse, cada una de esas aristas puede presentarse independiente. Por ejemplo, el niño puede tener solo temas de falta de atención, esto se da más que todo en niñas, o puede estar predominando la hiperactividad e impulsividad sin tener problemas en la atención, o puede darse los tres, que es combinada déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. En ese orden de ideas, cuando ya este niño presenta este tipo de situaciones, lo primero que vamos a ver es que tanto en el ámbito escolar como en el ámbito social y familiar va a tener múltiples problemas, porque él es un chico que no vamos a poder controlar en ninguno de estos ámbitos, y su tema en el aprendizaje va a ser casi que nulo, ¿no?
Estos chicos son los que normalmente pueden necesitar tratamientos para poder de una u otra manera disminuir su hiperactividad, mejorar su atención y disminuir su tema de impulsividad. Y lo que buscamos aquí es realizar un tratamiento en el cual el paciente tratemos de disminuir todas estas sintomatologías y aliviar esos síntomas como tal. El tema es que se pueden aliviar pero no lo curan. No hay un tratamiento de cura para el trastorno de déficit de atención y hiperactividad o hiperactivo, ¿sí? E impulsivo, sino que con el tiempo y la maduración neurobiológica el paciente va mejorando. Lo que utilizan para este tipo de TDAH, cuando se diagnostica ya porque hay que hacerle, de hecho, a este paciente una serie de exámenes en el tema de evaluar su atención, ¿sí? Esos criterios para el TDAH de cómo se diagnostican están en el DSM-5 actualmente, y hay también unas escalas de clasificación del TDAH para ayudar a recuperar y evaluar información para el paciente. Y ahí es donde está, ¿no? Nosotros evaluamos, estamos seguros que el paciente tiene un tema, lo que tiene que ver con el trastorno del déficit de atención y hiperactividad, porque puede uno confundir en el diagnóstico de estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que parece? Pues realizar el diagnóstico exacto como tal, y que hay que diferenciar también antes o al momento de realizar este diagnóstico, realizar un diagnóstico exactamente de que sean problemas del aprendizaje o del lenguaje, ¿sí? Porque también hay que descartar en estos chicos que tengan un trastorno de ánimo como depresión o ansiedad, que pueden presentar síntomas parecidos. Pueden haber trastornos convulsivos, puede haber un espectro autista, puede estar influenciado por problemas médicos o medicamentosos que afecten el pensamiento o la conducta de este chico, puede tener trastornos del sueño, inclusive pueden haber lesiones cerebrales que den las mismas características clínicas que el paciente presenta en el TDAH. Entonces, cuando tratamos TDAH, porque lo que tenemos que ver con la dislexia y la calculia, lo que se utilizan son métodos, ¿sí? En la parte de la enseñanza, diríamos métodos pedagógicos de intervención para ayudarle al chico a comprender y mejorar la parte de la dislexia y la parte de la calculia. Ya cuando se trata de una patología, como en el caso del TDAH o cualquiera de las otras patologías que acabo de mencionar, hay que hacer un abordaje psicofarmacológico. Y actualmente para el TDAH los medicamentos que más utilizan son los medicamentos estimulantes, o lo que denominamos nosotros los psicoestimulantes, ¿sí? Lo que busca uno en esto neurobiológicamente es elevar y equilibrar los niveles de sustancias químicas en el cerebro llamados los neurotransmisores, ¿sí? Estos medicamentos lo que nos ayudan es a mejorar los signos y los síntomas, ¿sí? En la falta de atención e hiperactividad. Y saber que puede ser que ellos puedan mejorar su cuadro, ¿sí? Estabilizarse un poco, pero no curar de todo la enfermedad. Tenemos medicamentos psicoestimulantes como son las anfetaminas y el metilfenidato. Aquí en Colombia utilizamos mucho las anfetaminas, al igual que el metilfenidato. Entre estas anfetaminas están las dextroanfetaminas, que son efectivas. Lo que producen son algunos efectos secundarios en el niño, pero nada diciente referente a lo que obtenemos nosotros, que es un resultado positivo. O el metilfenidato, ¿sí? Ahí en el metilfenidato recordemos el Ritalin, que es de vasto conocimiento nuestro. Y bueno, me encanta estar con ustedes. Esperamos que este programa de inclusión siga adelante, que los temas que tomemos indiscutiblemente causen el impacto que queremos en la población, y cuentan conmigo para continuar en este hermoso trabajo. Un abrazo para todos, para todo el equipo, y estamos nuevamente pendientes para continuar trabajando. Testimonios. En esta sección compartiremos experiencias de vida de docentes y acudientes. En todo momento se garantizará el derecho a la privacidad de los menores, sus familias y el anonimato del manejo en los datos. Pueden compartirnos sus experiencias
al correo electrónico comunidad.medica.educativa@gmail.com. Hola, mi nombre es Patricia. Soy la madre de un niño que está dentro del espectro autista. Mi hijo nació y ha sido criado en Inglaterra, por lo que puedo hablar de mi experiencia aquí en este país. Mi hijo tiene 11 años hoy en día, pero solamente hasta hace 2 fue diagnosticado. Aún sin un diagnóstico, yo hablé con los profesores y la oficial de inclusión de la escuela primaria sobre las dificultades que él presentaba para integrarse y las dudas que teníamos acerca de su autismo. Entre los 5 y los 7 años fue un niño feliz, le encantaba la escuela y todo el tiempo quería estar allí. Pero de los 8 a los 10 años las cosas cambiaron. De pronto él decía que no quería ir, que estaba aburrido, que no tenía sentido. Yo comencé a indagar qué estaba pasando y me enteré del bullying a que estaba siendo sometido. Mi hijo no suele contar lo que pasa o las cosas que suceden con él o en la escuela, por lo que es difícil saber a ciencia cierta muchas veces qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, detecté que al menos tenía gran conflicto con 3 o 4 niños de su clase. Lo rechazaban, lo llamaban estúpido, idiota, no lo dejaban participar en los juegos de grupo. Al principio los profesores no notaron nada porque dentro del salón de clase todo funcionaba perfectamente bien. Mi hijo siempre ha rendido muy bien académicamente y tiene un muy buen comportamiento. Los problemas comenzaban a las horas de descanso o a la hora del almuerzo, es decir, en ambientes sociales y no necesariamente controlados o estructurados por adultos. La escuela había construido un aula especial a la que le dieron acceso a mi hijo. Es una aula que se abre justamente a esas horas en que los niños están de descanso y es como un refugio, ¿no? Para que se centren allí a relajarse, básicamente. Es una aula donde hay muchos juegos de mesa, papel, pinturas, lápices de colores, legos, libros, donde hay siempre un profesor con el que pueden entrar en contacto y hablar si así lo desean. Aunque existían todas estas facilidades, mi hijo seguía sufriendo. Y los altercados con estos niños se volvieron cada vez más agresivos y frecuentes. Mi hijo empezó a detestar la escuela. En una reunión de padres recibí el informe académico y su profesor de entonces me confirmó lo que yo ya sabía, que mi hijo era muy bueno en matemáticas, pero que en términos de lenguaje expresivo y composición se quedaba corto. Le expliqué que esto posiblemente se debía a su autismo. Le expliqué que aunque yo todavía no tenía un diagnóstico oficial y que estábamos en ese proceso, para mí era muy claro. Noté que el profesor pues tomó esta noticia como con mucha sorpresa y desconcierto. Él nunca pensó que mi hijo tuviera ninguna discapacidad, así que me tomé la tarea de entrar en detalles. Mi hijo no capta fácilmente el sarcasmo, las metáforas y en general ninguna figura literaria, por lo que entender chistes o frases simples, coloquiales, es difícil. Los autistas tienden a tomar las cosas, el lenguaje, de forma literal. Por esta razón, en muchas ocasiones se creaban malos entendidos, se creaban peleas, disputas, burlas y matoneo. Mi hijo se había vuelto agresivo y manejaba altos grados de ansiedad que lo hacían incluso vomitar en clase. Le pedí a los profesores que se hablara sobre las diferencias que existen entre los seres humanos, no solo en lo físico y cultural, sino en lo interior, en lo que no se ve. Yo siempre he creído que el conocimiento es poder y también tolerancia. Si enseñamos a no discriminar en términos de género, orientación sexual, color de piel, pues también deberíamos enseñar a entender las diferencias y las discapacidades. Efectivamente, me sorprendió muy gratamente saber unas semanas después que en una clase de arte les habían hablado del artista británico Stephen Wiltshire, que pinta de memoria cuadros sobre cosas que solo ha visto por pocos minutos. Tiene una memoria fotográfica sorprendente. Stephen fue diagnosticado autista a la edad de 3 años. Los compañeritos de mi hijo quedaron fascinados con la historia, estuvieron conmovidos y sorprendidos con las pinturas y los dibujos del artista. Y en ese momento mi hijo se levantó y les dijo a todos que él también era autista. Desde ahí las cosas comenzaron a cambiar. Los niños empezaron a entender y a ser más amables y tolerantes entre ellos, hasta el punto que ya veían a mi hijo con otros ojos. Ahora era más fácil que no se fijaran solo en sus limitaciones, sino que
apreciaran también sus capacidades. Mi hijo también empezó a abrirse más y a cooperar con ellos. Hoy en día la escuela viene incluyendo libros escritos por personas con discapacidades, sus experiencias cuando eran niños, algunas son novelas, algunas son en forma como de diarios, sobre todo las discapacidades visibles y las no visibles. Tips de Educación Inclusiva quiso en primera medida trabajar las barreras de aprendizaje, dado la importancia del trabajo, el apoyo que debe brindar el maestro al equipo interdisciplinar, a fonoaudiología, a terapia física, a terapia ocupacional, a psicología. Entonces, la importancia de articularnos y también del desconocimiento que tiene el maestro en cómo realizar sus buenas prácticas en el aula de clase. Nos pareció interesante generarlo a través de esta primera intervención con barreras. Nosotros queremos generar 12 programas consecutivos relacionados con el tema de discapacidad en las prácticas, las políticas y a nivel cultural. Queremos desarrollar las concepciones de discapacidad, todos los modelos existentes, así como cada una de las discapacidades, brindarles a ustedes, maestros, estrategias pedagógicas prácticas, cómo se puede realizar todo esto llamado los ajustes razonables y también brindar algunos tips de material pedagógico para que ustedes implementen en sus aulas. Felicitaciones por interesarse por este tema de la educación inclusiva, que es un tema que nos concierne a todos. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Tips de Educación Inclusiva. No se pierdan un nuevo episodio en estreno cada 15 días los lunes a partir del 17 de agosto. Solamente aquí en CME Online, la emisora en streaming para los profesionales de la salud de habla hispana alrededor del mundo.